Eduardo, qué gusto. El gusto es mío. Bueno, quiero que me expliques como primera pregunta, ¿por qué de abogado que ibas a ser terminaste como productor de mega éxitos en la televisión? ¿En qué momento perdiste el juicio? Lo perdí, lo perdí hace muchos años. Fue una travesura de Alejandro Romay. Yo te cuento. Yo entré en Canal 9 en la asesoría, como era estudiante de Derecho, me hice amigo en realidad me encontré con un abogado joven, recién recibido, que Romay lo había contratado para prolijarle toda la cosa legal, que Claro. tenía mucho lío ahí en esa área. Los contratos no eran muy claros, ¿viste? Entonces eso me causaría después un perjuicio. Y me invitó a pasar a trabajar con él. Inclusive la asesoría legal del canal no estaba ni siquiera en el canal, estaba en la calle Viamonte, ahí frente a la AFA, Sí. por ahí había un edificio DOL donde estaba la asesoría legal. Así que yo entré a trabajar ahí, no tenía un contacto con el canal. Pero como el trabajo anterior mío era bastante redituable en cuanto al salario y no lo era, ya después de un tiempo me empecé a preocupar, digo, pero ¿por qué habré dejado aquello para seguir con esto? Y justo coincidió que yo conozco a Romay porque siendo un empleado del canal en el área legal, me pidió una o dos cosas que haga, ¿viste? Para él, más, las cosas más personales, ¿viste? De un alquiler de un departamento, cosas así con el cual tomé contacto con él. Y bueno, y entonces un día agarré y pedí a ver si había como una vacante en el área de contrataciones del Sí. canal, en la cual trabajaba mi ex mujer, María Cristina, la madre de Dominique, de Mariana, de Juan Pablo, y entré a trabajar ahí porque me aumentaron el sueldo. Y bueno, y se ve que yo le causaba cierta simpatía a Román en el tema de que armaba cosas para simplificar mi trabajo fundamentalmente, pero también simplificaba lo del canal. Y un día me dice, bueno, ¿cómo estás con la carrera? Digo, bueno, todavía me faltan algunas materias, me faltaban 7 materias, así que bueno, me faltará un año y medio más de trabajo, de estudio. Y me dice, pero escuchame una cosa, ¿vos querés ser abogado? Y por supuesto, por eso hice Claro. toda la carrera. No, me dicen, me acuerdo siempre, ¿no? Parados en un pasillo del canal fue todo, es como si tuviera la fotografía. Dice, mira, abogados hay muchos, montones, dice abogados. Ahora, vos sos un tipo muy creativo, dice, productores creativos no hay tantos, y vos serías un muy buen productor. Digo, mire, yo ni miro televisión, es cierto, no miraba porque terminaba de trabajar, me iba a estudiar, Claro, todo el y no me tiempo, sí. interesaba la televisión, que no tenía contacto con nada. Ahora estaba en el canal, pero haciendo otra cosa. Bueno, para hacerte la corta, me desafió, me convenció. Yo soy un caso bastante extraño, porque yo empecé a ser productor sin siquiera haber sido asistente en ningún programa. Trabajé, por supuesto, no era el productor principal. Me asignó a la producción del programa de Gerardo Sofovich, que se llamaba Domingos de mi ciudad, Sí. que duraba 11 horas. Era una cosa de locos ese programa. Bueno, y ahí empecé y bueno, me fue bien, trabajando ahí, pues, con un programa que tenía tanta variedad de cosas, podías aprender muchas. Claro. Después pasé a producir ya ahí sí como productor, sábados continuados, y ahí tuve el primer encontronazo con Alejandro Romay, porque yo todos los viernes tenía que llevarle la sábana que le llamamos Sí. nosotros, que era toda la rutina del programa que duraba varias horas, y él miraba y aprobaba o me sugería, qué sé yo. Se ve que un día me agarró a mí medio torcido y me cambió no sé qué, no, aceptó, fui con la sábana esta, me aceptó y después me dijo que no, que la cambiara, qué sé yo. Y yo no tuve la mejor idea de decirle que borraba con el codo lo que con la mano y nos peleamos. Yo estuve muy fuerte con él y me fui. No volví porque dijo, si yo vuelvo me va a echar. Así Claro. que para mejor
María Cristina, que era ya en ese momento era gerente de contrataciones del canal, embarazada de Juan Pablo, mi hijo mayor, todo un problema, y me fui. Estábamos muy preocupados, por supuesto, y le digo, mira, Cristina, yo voy a conseguir laburo, o sea, así que quédate tranquila, ahora me quedo en casa. Y a los 2 días, 3, no sé, no pasó una semana, me llama Blacky. Chu. Me dice Blacky, me dice, ¿tuviste problemas con Romay? Sí, le digo, mira, le conté un poco. Me dice, ¿no querés venir al 13? Pero por supuesto que sí, para el 13 para todos nosotros era viste, Hollywood al lado de lo que hacíamos de los otros canales. Y así entré en Canal 13. A Con ver, mucha suerte, te digo. bueno, la suerte a uno le ayuda a veces. Ahora, vos demostrás en esta eh, anécdota que tenías un carácter fuerte. Sí, sí. Y te ha tocado laburar con gente que también tenía carácter fuerte, muchas estrellas. ¿Cómo se manejaban las estrellas? ¿Cómo manejabas vos las estrellas? Porque había que negociar determinadas situaciones. En eso no me voy a acreditar ningún valor que realmente no tengo. Tuve mucha suerte. Por ejemplo, con Mónica Candenberg. Candenberg es la estrella, como yo una vez escribí un Mm, artículo que puse la estrella menos estrella, porque era la primera que yo se me ocurrió una cosa y era un programa, viste, que tenía que viajar por todo el mundo y Mónica estaba ahí con su valijita, iba. Entonces eso a mí me facilitaba. Quizás había otros que por ahí podría haber pretendido ser, pero ser estrella o ser, digamos, imponerme cosas, pero al número uno no hacerlo, me fue fácil. Después, eh, con Víctor Hugo, conmigo nunca tuvo una posición de estrella. Yo te quiero aclarar que Víctor Hugo hizo la primera cosa en televisión en Argentina conmigo, que fue El Espejo. Y si querés te cuento cómo sale lo de Víctor Hugo. Yo había llegado el exceso de Alfonsín al poder y me habían ofrecido ir como interventor a algún canal. sí. Y yo no quería, yo le dije a Alfonsín, "Mira, yo quiero hacer mis programas de televisión". Estuve muy raleado, sobre todo en el final del gobierno militar, porque a mí me echaron del 13. Así que me dice, ¿pero tenés algún programa? ¿Ya una idea? No, le digo, no tengo ninguna, pero voy a tenerla. Fue así que, calculá, el 10 de diciembre del 83 asumió Alfonsín. Sí. Y yo empiezo El Espejo en septiembre del 84, o sea, pasaron 9 meses que yo estuve preparando esta idea. Y cuando decidimos salir, yo dije, vamos a hacerlo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires primero. Sí. No vamos a salir al interior porque es una producción complicada, tenemos que ajustarla, ¿viste? Aceitar la producción. Formé 3 equipos de producción porque yo pensaba que en el interior no podías tener a la gente todo el tiempo en el interior. Entonces rotaban, pero ya cuando salíamos por Buenos Aires ya estaban esos equipos. Y bueno, cuando digo, ¿a quién pongo para conducir esto? Y yo escuchaba a Víctor Hugo relatar el fútbol. Claro. Y le digo a Luis Chela, que era mi brazo derecho, digo, Luis, vamos a hablar con Víctor Hugo, a ver, pero che, es tipo que relata fútbol. Sí, bueno, pero vamos a conocerlo por lo menos. Teníamos un programa a las 2 de la tarde, no tenía nada que ver con el hombre, era más Sí, sí. para mujeres y demás. Claramente. Y bueno, vino Víctor Hugo a verme donde yo tenía el estudio ahí en la calle Colonia. Y le cuento cuál era mi idea, le cuento que lo convocaba para un programa que yo iba a sacar en breve de televisión. El tipo me frena en seco diciéndome, mire, a mí me trajo a la Argentina Julio Moyano. Y es cierto, era así. Sí, claro. Y él hacía programas de radio con Julio Moyano. En Radio Mitra. En Radio Mitre, Exactamente. exactamente. Sí. Y me está ofreciendo continuamente distintas posibilidades de hacer algo en televisión. Así que lo que usted me va a proponer tiene que ser de mucho valor para mí, para que yo
no haga lo que me estaba proponiendo Moyano. Y yo dije, acá perdí, porque te imaginas, si el tipo que lo trajo le ofrece cosas y él no agarra. Bueno, le digo, ¿quiere que le cuente la idea? Entonces sí, me dijo, le conté toda la idea. Terminé de contarle la idea y me dijo, lo hago. Ah, bueno, le digo, Sin preguntarle la guita que había, nada. casualmente le digo, bueno, pero le digo, bueno, tenemos que ver qué es lo que te pretende, porque digo, por ahí se me sale con Sí. un sueldo que no se puede pagar. Me dice, no, no, yo sé que usted me va a pagar bien, así que no me importa, lo hago. Y así fue, lo hizo. El espejo para que la gente se mire, era, ¿no? Claro, porque cuando yo, ¿sabes cómo salió el espejo? Eso también es interesante. Yo no tenía título. E inclusive una vez había pensado ponerle de punta a punta, pero no me gustaba mucho. Y estando en el canal, en la preparación del programa, tomé la autopista, yo vivo en Hurlingham, tomé la autopista, iba pensando en el programa y claro, se ve que estaba entorpeciéndole el paso a uno que venía atrás mío, empezó a hacerme luces, pues ya era de Sí. noche. Y yo miro el espejo y digo, ese es el título del programa. Entonces, cuando voy a Argentores para registrarlo, me dicen, no, no se puede, el espejo no puede ser, porque el espejo ya está registrado en una película que hizo Mujica en el año 49. Oh. Pero si tiene algún aditamento, por eso el espejo para que la gente se mire. Y ahí quedó. Hablaste de Víctor Hugo. ¿Terminaste bien con Víctor Hugo? No, no terminé bien con Víctor Hugo, esa es la verdad. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿viste? Yo defendí mucho la posición de Víctor Hugo y la mía también, porque Víctor Hugo no era que hacía lo que quería en el desayuno, hacía lo que combinábamos y demás, y yo tenía problemas continuos con la gente de la Secretaría, no se llamaba, ¿cómo se llama? Información Pública, no me cambió tantas veces en ese momento, bueno, tenía que me llamaban me acuerdo, al Víctor, me llamaba para decirme que lo parara Víctor Hugo, que lo sacara del programa Víctor Hugo. Y yo le dije, mira, no, yo en mi programa opinan con libertad, mientras Víctor Hugo no diga algo que no sea real o que no pueda comprobarlo, yo no lo voy a frenar ni lo voy a censurar. Y eso, él estaba en el tema, era el tema de las pasteras, no sé si te Ah, acordás. sí, sí, Víctor claro. Hugo estaba a favor de las pasteras, de que no se cortara el paso por el puente y demás, y iba hablando de todo. La noticia se fue perdiendo, pero él seguía, hasta que un día le dije a Víctor Hugo, mira, dejémonos, ya está, no hablemos más, y cortó. Por eso te digo, él en ese aspecto era, como te diría, obediente de lo que yo le pedía. Pero después ya quedó la cosa mal con el gobierno, con la gente, con Kirchner, según lo que me decía el mismo Alberto, era Kirchner que le pedía que lo sacara a Víctor Hugo. Este, este, me sacaron el programa y bueno, Víctor Hugo tenía la radio, pero toda la gente que yo tenía no Claro. teníamos más nada. Y bueno, eso deterioró un poco la relación, pero no en ese momento, porque éramos solidarios, Sí, sino claro. después cuando yo vi que Víctor Hugo, no sé por qué razón, este, se, se puso más aliados con, con Kirchner y demás, después de las cosas que decían, pasó a hacer un cambio que a mí realmente no me gustó. Eh, a ver, uno ve la tecnología de hoy en día, piensa lo que era el programa El Espejo, y decís, hoy se podría hacer tranquilamente ese programa sin mucho esfuerzo. Pero en la época que hiciste El Espejo, era nadar contra la corriente en todo aspecto. Los viajes no eran lo mismo, las posibilidades no eran las mismas, la tecnología no era la misma. Era una lucha constante y era en vivo. O sea, Exactamente. era demencial lo que planteabas, ¿no? Ese era el valor del programa, conectar a la Argentina con la Argentina, como decía yo, en vivo. Pero fíjate vos que no era solo la falta de tecnología para facilitar las cosas, sino la cantidad de gente que teníamos que movilizar. Calcular
que ese móvil de Canal 13, que era un monstruo, llevaba más de 40 personas. Oh, miércoles. Hoy lo mismo, vos lo haces con 6 o 7. ¿Qué significa esto? Significa que tenés que tener una logística en cada provincia, en cada lugar, para que la gente duerma, coma. No era solo la producción del programa, sino la logística para que estén. Y aparte no es que llegás y largás, o sea, llegás y tenés que hacer toda la inteligencia, todas las No, cuestiones prácticas. bueno, ¿por qué yo hice 3 equipos de producción? Porque yo mandaba un equipo que iba una semana antes a la provincia que íbamos, toda la semana para Claro, preproducir. claro. Ese mismo equipo ponía el programa en el aire, o sea que quedaba 15 días afuera en un lugar. Mientras el tercer equipo, el segundo equipo estaba en otra provincia y un tercer equipo estaba en Buenos Aires, y así iba girando y rotando. O sea que eh, ese tema no era tan complicado, porque además, si bien la parte técnica llevaba tanta gente, la parte de producción eran 4 o 5 nomás, que viajaban para hacer el programa. Así que esa parte no era complicada. Lo complicado era los enlaces, la infraestructura que yo le pedía. Yo lo único que le pedía a las provincias, nosotros no cobrábamos nada ni pedíamos ningún tipo digamos, de compensación, poner publicidad, nada. Lo único que le pedíamos era hoteles, restaurantes y movilidad interna, que se hagan cargo. Claro. Y así hacían las provincias porque tenían una semana en vivo, ¿no es cierto?, durante 2 horas en el aire su provincia, entonces era regalado esto Sí, para la claro. provincia. Hoy harían un flor de negocio con eso. Sí. Pero, ¿y en qué momento sentiste que este programa, que la verdad fue bisagra en la televisión, porque mostró al país de una forma diferente, en cuánto tiempo dijiste, ahora sí está el programa que yo quiero? Porque preparar todo eso y ponerlo en funcionamiento requiere cierta dinámica. Una cosa es plantear la teoría y después llevarlo a la práctica. En realidad, El Espejo fue la culminación de una idea que yo tuve antes, cuando hacía un programa en Canal 9 los días sábados con Mónica y Andrés Percivale, de esos programas, viste, de la tarde, de 3, 4 horas de duración, que se llama Mónica y Andrés, y ahí se me ocurrió hacer una sección que no duraba más de 15 minutos, que era, yo le había puesto la historia de una cuadra. Ese sería, digamos, el embrión. Empecé a hacerlo y andaba bien, pero eran 15 minutos, un programa de 4 horas, así que no cambiaba la ecuación del rating, ni mucho menos. Y casualmente le digo a Luis, vamos a pararlo a esto. Me dice, ¿por qué? Porque la gente no habla. Digo, yo noto que la gente no. Era el gobierno militar. Era una sensación que yo tenía, ¿viste? Yo creo que esto da para hacer un programa, algún día vamos a hacerlo, pero con un programa entero. Y eso fue lo que, o sea que ya la idea yo de contactar, ¿viste? Era, en vez de ser una ciudad, un pueblo, que sea, era lo que fuera una cuadra o un vecindario, al cual nosotros íbamos y encontramos distintos personajes, un tipo que tenía 103 años, otro que construía violines, qué sé yo, una maestra vieja, una gran cocinera. Entonces todo eso, en la historia de esa cuadra, poníamos estos 3, 4 personajes y los consumíamos en 15 minutos. Impresionante. En un momento hablabas de cuando empezaste los programas ómnibus en vivo, 11 horas, y yo me quedo pensando que hoy mucho conductor se agota cuando hace 2 horas, ¿no? O sea, Este, era una locura. Bueno, o sea, era inhumano cómo se trabajaba. sí, era así. No me pregunte, yo no me daba cuenta, ¿viste? Esas cosas que no me daba cuenta, porque bueno, calculá que lo que pasa es que el programa El Domingo de mi Ciudad tenía la conducción de Marconi. Sí. Pero, viste, teníamos secciones, por ejemplo, unas secciones de humor con el Negro Olmedo, teníamos unos pies de comedia que se hacían también. O sea que varias cosas se insertaban en este programa, que en realidad era entretenimiento, donde iban y ganaban, se podía ganar un auto, que era gracioso porque no eran autos 0 kilómetros, eran autos usados que pasaban por detrás de la escenografía, daban vuelta por Canal 9 y Eran tenía la otras épocas. ruleta, entonces tiraban la ruleta, ¿no? El tipo que llegaba ahí porque había logrado hacer algo para el programa.
Y entonces tiraba la ruleta y estaba una ruleta común con 36 números y el cero. Y si salía el 9 ganaba el auto. El auto que estaba pasando en ese momento por atrás. Era gracioso, era muy gracioso, era muy gracioso. Sí, era así. Y si no, ganaban otros. Todos los números tenían premio, pero el auto tenía que llegar al 9. Después había un repechaje. Al final de todo, calculaba que en un programa de tantas horas habían pasado montones de tipos tirando la ruleta y no sacando el El auto. auto. Y al final se hacía un repechaje para ver quién se ganaba el auto, porque el auto se entregaba Sí o sí. sí o sí. Entonces el que ganaba el repechaje, que sacaba el 9 se llevaba el auto. Eh, Mencionábamos a Romay, y yo me acuerdo que en esa época de la televisión, donde no estaban las redes sociales, no había forma de YouTube, de chequear programas, además de ideas originales, había otras que eran afanosamente originales, ¿no? Se copiaban algún formatito, se copiaba una idea, se adaptaba, pero hablando de afanar, a vos te robaron una idea y estás en un juicio, ¿no? Sí, estoy en un juicio más que me hayan robado una idea, estoy en un juicio porque me han robado, viste, la buena voluntad de ayudar. Estoy en un juicio, sí, con la FLIA y también Canal 9, solidariamente el canal emisor, porque un día me llama Prada, al cual no conocía, y el teléfono se lo dio Dominique, que me preguntó si podía dárselo, le dije, sí, dale. Me llama y me dice que quería comprarme el título del programa que yo hacía con Berugo, Mm. Clincaja. Y le digo, no, mirá, yo no vendo un título, no lo vendo. El título tiene que ver con el contenido, así que lo lamento, pero no. Bueno, que si lo podemos hablar, me cita una reunión en donde estaban ellos en ese momento en los estudios ahí en Doctor Cuato. Voy a una reunión donde está él, que ahí lo conocí personalmente, está Jope, que es el hijo de un compañero mío entrañable de Canal 9, el CEO de la empresa que era Federico Fachello, no sé si sigue siendo, creo que no, y empezamos a hablar ya no del título, porque yo ya le había dicho que no, si yo quería hacer algo o si podíamos hacer algo juntos. Dije que sí, que avanzamos en conversaciones, me citan a una reunión luego en Canal 9, donde va a estar el conductor que ellos querían poner, que era Listorti. Sí. También estaba el otro, Jope, y el que iba a producir el programa en el canal que se llama Jesús Visoso. Entonces, en la conversación yo empecé a dar datos sobre los juegos y demás, y yo les preguntaba, ¿usted sí? Nosotros tenemos juegos, qué sé yo. Bueno, digo, hagamos una cosa, yo le voy a mandar las ideas de los juegos míos, que yo ya había reformado mucho, porque evidentemente habían pasado muchos años. Por ejemplo, había armado juegos para las redes también, que Claro. intervengan, ¿no? Que cuando dice con Verú no existían las redes. Y ustedes me mandan a mí, sí, sí, te mandamos, qué sé yo, las ideas nuestras. Nunca recibí nada. Chequeaste en bandeja de ¿Cómo se spam. llama? Sí, no recibí nada. Y bueno, y yo sé que el canal anunció que volvía a Clincaja de alguna manera, a muchos periodistas que me llamaron, che, vuelve Clincaja, qué sé yo, porque la gente de prensa del canal le había dicho que así iba a ser. Y por eso te digo, más que el plagio, yo, viste, este, a mí me dañaron la buena fe, porque yo les di mucha información, no solo de los juegos, que me copiaron 2 o 3, por supuesto hicieron juegos también que eran idea de ellos, sino que les expliqué mucho desde el aspecto del armado comercial, que era imprescindible la participación de una cadena de supermercados. No era excluyente, pero con una cadena que apoye, no porque ponga dinero, sino porque abre muchas puertas para los productos. Y bueno, todas esas cosas que les expliqué y que ellos quedaron en mandarme en contraposición lo que ellos pensaban, no cumplieron
y ya digo, me sentí muy defraudado con esto, evidentemente. Ahora estamos en la etapa de los testigos, y después vendrán los, los alegatos. Fíjate vos que acá hay un tercero que lo han metido ellos, que es Fremantle. Fremantle es una empresa que tiene mucho, internacional, muy grande, Ajá. que tiene programas de juego, Juegos, que sí. vende formatos de juego. Entonces, cuando se vieron ellos que yo evidentemente atacaba este tema, fueron a Fremantle y le pidieron los derechos por un programa que se llama Supermarket Swift, que salió en Estados Unidos, ¿viste? Yo no hasta ese momento nunca lo había visto, pero es un programa así que existió, obviamente. Y lo que le copiaron a Supermarket Swift fue, digamos, un poco la estética, porque era una cosa mucho más chiquita, con dos atriles y demás. Pero eso, te doy el dato, se lo pidieron, no sé si 8 o 9 meses después que el programa estaba en el aire. Sí, claro. Y claro, era porque decir, mira, no, a este no, nosotros no le sacamos nada, sino hablamos con Fremantle. Pero ahora creo que tienen conflicto con Fremantle también. Eh, Te llevo a ver a la televisión de hoy. ¿Ves Sí, tele abierta? sí, abierta poco. Sí, veo tele, miro mucho, viste, programas documentales, me gustan, veo también deportivos, pero veo mucho History, A&E, viste, Discovery, veo programas interesantes que además me ayudan a conocer cosas que por ahí en el colegio no aprendí. ¿Y abierta ves algo? Te iba a Sí, preguntar que si hay algún programa que te gusta y dices, ah, mira qué lindo esto. vi un poco, bueno, veo por una cuestión paternal, veo a mi hija. Jamás lo hubiera imaginado en Telenoche, ¿no? Que miraras. No, sí, la veo, sí, por lo menos veo, sí, siempre miro mucho las aperturas y demás. Le digo cosas, soy sincero, hay cosas que no me gustan. Este, Creo que el noticiero es mucho más que eso. Sé que esto me va a traer algún inconveniente, no por ella, pero no importa, porque es la verdad, y yo creo que saben que es así. No sé cómo. La televisión es una actividad dinámica que te obliga a repensar las cosas y no encapricharte. Y yo creo que hay cosas que las siento como capricho. Está así, bueno, sigamos así. Y si no anda, viste, creo que hay que cambiar. Vi un poco de Pergolini, que me parece un programa distinto, que me parece bien. Él está bien, también. Y como pongo la televisión para eso, veo varios programas que están en ese horario. Por ahí veo un poco del programa de Casella, que ahora, bueno, terminó, creo, Sí, ¿no? Veo un poco el programa de Casella. No me gustan mucho esos programas, viste, de de- panel. sí, pero de panel, viste, alimentado con cosas turbias, feas. No, son paneles que no hablan de lo bueno, sino se alimentan de las cosas no buenas. No me gusta tanto. Y bueno, también veo las noticias de la mañana, ahí en todas los canales de noticias, N, C5, América, eso también veo. Y después uso la televisión para ver películas, Netflix y esas cosas. ¿Qué pensás que te parece esto de no solo ya las redes, sino la inteligencia artificial, todo lo que está viniendo en tecnología, que por un lado es peligrosa porque ayuda a la posibilidad de fake news, ¿no? Te crean un video que no existe, fotos que no Sí. son verdad. ¿Cómo lo ves vos? Mira, ayer, casualmente a la tarde, hablando con uno de mis hijos, que se dedican a hacer, viste, contenidos digitales y demás, y estaba muy enojado él es ingeniero, y estaba enojado con la inteligencia artificial, y preocupado más que enojado. Y yo le digo, mira, yo pienso que la inteligencia artificial se va a acomodar, porque sirve para muchas cosas. Sí. Es muy interesante.
estas cosas van a pasar, la gente se va a ir dando cuenta y va a dejar de consumirla. Él dice que no, que la gente se va a acostumbrar y va a consumir esto. Yo creo que no, pero por ahí me equivoco. Yo creo que es nefasto las cosas que hacen con inteligencia artificial, ¿viste? Que te hacen ver cosas que no son reales Mm. y eso no es bueno. Para mí es muy malo. La última, vos sos de Entre Ríos, tenés tu casa allá, pero te llevo a tu infancia. ¿Cuál es el olor que recordás de tu infancia en Entre Ríos? Qué linda pregunta, buena pregunta. Te voy a explicar, es fácil para mí. El olor es el olor de los azares, porque yo nací en una plantación cítrica. Mm, Entonces, viste, cuando está en flor, los naranjales tienen el olor del azahar, ese olor, viste, lo recuerdo siempre. Y también el olor, viste, especial que hay en los arroyos de mi zona, viste, de Concordia, más, no solo de Concordia, toda la provincia que tiene muchos arroyos, que tiene, como los arroyos corren a veces por entre, como si fuera como un túnel entre árboles, entre copas de árboles, ¿no? sí. Son angostos, y ahí hay un olor particular. ¿Y qué te gustaba hacer entre las plantaciones? Eh, Mira, yo me fui muy chico de ahí Mm, porque la plantación nuestra, como todas, tuvo un problema de una enfermedad que la mm. arrasó en un año. O sea que yo ya a los 7 años, nosotros ya prácticamente, a mis 7 años no teníamos más plantas de citrus, pero hasta ahí me acuerdo bien. Y seguramente, qué sé yo, jugar en las siestas, eso sí me acuerdo, el suelo nuestro, esa zona es una zona muy arenosa, ¿viste? Mm. Es como si plantaras árboles en una playa arenosa, y yo jugaba ahí seguramente de chiquito con cucharas, baldes, no sé, las cosas que tuviese a mano. Y también el campo nuestro daba a un arroyo, si es que íbamos al arroyo que se llamaba el Yuquerí Grande, y ahí iba con mis hermanos mayores, yo soy el menor de 3 hermanos, y que me llevan bastantes años, así que me- esos son los recuerdos que yo tengo. Eduardo, muchísimas gracias No, por gracias a tu vos, tiempo, tus historias y no tu sé si claridad. así sirve, pero Siempre sirve, este, siempre. este, es lindo recordar, y yo creo que soy optimista con la televisión. Quizá me equivoque, pero creo que la televisión va a ir cambiando. No va a desaparecer la televisión broadcasting. Evidentemente no va a tener los puntajes que hacíamos nosotros, con Mónica de 40 puntos, con el espejo de 25, pero creo que ese aparato en el medio de un living, de un comedor o donde sea, donde reúne a la gente, no es lo mismo ver presentaciones ahí que en un teléfono. No. Y entonces yo creo que la televisión tiene que ser, o digan, no la televisión, sino quienes manejan, lo suficientemente inteligente en proponer contenidos que estén hechos para esa pantalla mayor. La televisión como la radio, a las cuales le han decretado la muerte muchas veces, tienen algo que el resto no tiene, que es compañía. Exactamente. Acompañan siempre. Siempre, siempre así es, así es. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Mucha suerte y buen año Gracias. 2026. Así es, ya estamos.